Sobre este panorama grande, conversar un poquito, aunque no es su campo y entraremos en él enseguida, al ministro de Economía. Quiero darle la bienvenida. Don José Luis, un gusto. Ministro, bienvenido. Lo conocía solamente por Skype, cada vez que lo entrevistaba ahí desde Santa Cruz, un hombre que ha estado tremendamente ligado a la actividad del manejo de Santa Cruz, ahora es autoridad nacional. Bienvenido, señor ministro, ¿cómo está? John, un gusto, siempre agradecerte por esta oportunidad que das en este tu prestigioso programa, en el cual también has tenido que pasar las de Caín para seguir aquí sentado. Entonces, el esfuerzo de todos los que han luchado por esto de poder emitir la opinión libremente, creo que eso, y fuiste clave en su momento de abrir opiniones que muchas veces pues molestan, ¿no? Así que mi respeto desde ese punto de vista, porque también siempre veníamos haciendo seguimiento a ese trabajo que hacías, algunos abusos, más que algunos, en temas, por decir las cosas como son. Y eso es el mérito de un buen periodista. Ministro, le agradezco mucho sus palabras, de corazón agradecido. Antes de entrar en la materia económica, ¿cómo está viendo la realidad del país, estos proyectos de ley, el trabajo de la Asamblea, políticamente del país, cómo lo está viendo? A ver, primero lo que tenemos que decir es que este es un quiebre político en Bolivia, pero es sucesivo de lo que ha sucedido en Venezuela, es lo que ha venido sucediendo en el Ecuador, una de copar los estados en un momento de una bonanza económica que dio la impresión que eran buenos gobiernos. Entonces, yo creo que aquí lo que sucedió sencillamente es que un tema que era fundamental es el respeto del voto de la población. O sea, primero un referéndum que pierde el MAS, una segunda elección que la pierde también porque el 70% votó en contra de lo que eran los magistrados, que se escogieron también de una manera discrecional, digamos así, en un parlamento copado por los 2/3. Y eso fue molestando a la gente poco a poco. Primera elección, no te respetan el voto, aparece el derecho humano. Después viene el tema también de lo que corresponde a que manejen la justicia personas que tuvieron 2% de votación, que tuvieron 3% de votación, lo cual desestructura y desinstitucionalizó el tema de la justicia. Y que conste que había una primera también cuando dice no terminé mi periodo, por lo tanto me voy un periodo. Y en resumen, John, tenemos de que la Constitución Política del Estado Boliviana dice, usted puede tener un periodo y elegirse por uno más. Por lo tanto, son 10 años. Ya íbamos por 14 y ya con un fraude queremos llegar a 19, el doble del periodo que la Constitución nos permite. O sea, es ahí donde el reclamo comienza por todo lo que se refiere, sobre todo a los jóvenes. Rendir, yo creo, homenaje a esos jóvenes que defendieron por mejores días, porque yo creo que ahí también el gobernador Rubén Costas, que hizo una oposición, una resistencia democrática casi 13 años, ahora también parten de dos jóvenes líderes, pero de la sociedad civil, no tanto de los partidos políticos como es Luis Fernando Camacho y Marco Pumari de Potosí, el primero de Santa Cruz. Y ellos son los que de una u otra manera incentivan a los jóvenes y comienzan a trabajar. Es un fenómeno que se ha dado en el cual, lógicamente, todo el mundo se levantó cuando uno estaba en los bloqueos, mirando los que corrían, los que defendían de un lado al otro de lo que estaba pasando. Eran jóvenes y uno veía a todos los jóvenes que corrían, que defendían, que por aquí, que por allá. Entonces, porque uno estaba por ahí siempre en el tema de los bloqueos, uno tiene sus hijos, yo tengo 5, entonces siempre la preocupación del padre. Pero, ¿qué tuvimos que hacer las personas mayores y sobre todo también juventudes y las mujeres? Porque qué valentía la de la mujer boliviana para estar que con un apoyo que en otro. Entonces, ese contexto ha hecho que en este momento en Bolivia haya sucedido lo que personalmente considero es un cambio de gobierno, más por un fraude totalmente
comprobado por organismos internacionales y por todo. Y para que tengamos memoria, en Bolivia tenemos 35 años de crecimiento económico y tenemos 35 años desde 1985 de lo que es estabilidad económica. En 35 años ustedes no se acuerdan que haya pasado una devaluación, ahí teníamos el bolsín que subía, bajaba, y lógicamente ahora hay un pequeño congelamiento, pero había un bolsín que subía y bajaba. Y hubieron 7 cambios de gobierno, por lo tanto, este es uno más. Una vez que comience a marchar todo el tema, una vez que tengamos la racionalidad en la gente que dejó el poder, que entre ya no las locuras rayando con el terrorismo de reventar un gasoducto para que las madres no puedan hacerle comida a los hijos, creo yo que estamos llegando a ese extremo, y con una valentía única, Yanine Áñez, la presidenta, asume con todo el riesgo que esto implicaba. Y lo que estamos viendo ahora es que simplemente, primero, es un gobierno de transición y se busca elecciones libres, libres para la elección de presidente, vicepresidente, pero con un árbitro totalmente neutral en este momento. Ministro, usted ha hablado de estabilidad. Usted va a ser el hombre que va a manejar la política económica del país durante no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo cree que va a estar de ministro? No, yo creo que la instrucción de la presidenta es generar las condiciones, no sabemos todavía porque no está en manos del Ejecutivo, está en manos del Legislativo, entonces eso es las condiciones, eso está en otro ámbito, no sabemos cuánto va a ser, yo no creo que sea muy largo tampoco, entonces, pero el país hace 35 años maneja una estabilidad económica. ¿Estamos con estabilidad en el país? Sí, ¿Esa es su evaluación de lo que está pasando en Bolivia económicamente? Estamos con estabilidad. Han habido muchos gastos, despilfarros por parte del anterior gobierno por una gestión política. Pero a partir de ahora hay que liberar el tema de la economía. Se están garantizando, porque hay un presupuesto 2019 y un presupuesto 2020. Están garantizados todo el pago de lo que son bonos y tenemos el tema de estabilidad. No hay ninguna posibilidad de cambiar, fijar otro tipo de cambio, entonces estamos nosotros trabajando y si liberamos el tema de la economía, hay muchas perspectivas, se están abriendo con los chinos, vamos a tener que trabajar, por ejemplo, ya como gobierno de transición, establecer los parámetros de un nuevo pacto fiscal que nos permita también recabar la información y poderle dar certidumbre y que el nuevo gobierno que va a tener 5 años pueda continuar y tal vez mejorar las medidas que se puedan tomar, que un gobierno de transición no lo va a poder hacer. Ahora, ministro, no quiero entrar en el tema de cifras, porque esto le duele la cabeza a la gente cuando escucha muchos números, pero las cifras, dice usted, en esta estabilidad, ¿diría que se han manejado de manera responsable en el país? Cuando se habla de crecimiento, cuando se habla de estabilidad, a lo que usted refiere, ¿se habrá manejado responsablemente? A ver, este crecimiento de 35 años tiene un periodo especial que es justamente desde el 2005, donde sale la última ley recaudadora grande, que es la ley de hidrocarburos. Entonces, a partir de ahí, justamente el 2006 comienza una subida de precio de materias primas a nivel de toda Latinoamérica y en algunos países como Venezuela, como Bolivia, Ecuador, tienen un presupuesto de 5 veces, o sea, en el caso de Bolivia. Pero no hay 5 veces más salud, 5 veces más educación, 5 veces más seguridad ciudadana. Hemos perdido 10 años de algo que pudo haber estado mucho mejor. Pero yo creo que la economía boliviana, el pueblo boliviano, es un pueblo trabajador. A pesar de un pésimo gobierno, porque realmente hay muchos gastos que en los 10 años los hemos visto, por ejemplo, le doy la planta de urea y amoníaco, que son más de 1.100 millones, si esa planta hubiera estado en Puerto Suárez, por ahí pasa el ducto, el mercado está a la vuelta de la esquina, por lo tanto, toda la urea no costaba mucho venderla a Brasil o sacarla a la Argentina. Sin embargo, le aumentan 800 kilómetros y por un criterio estrictamente político, lo ponen en el centro del país y le aumentan 800 kilómetros. Y encima hay que hacer un tren para que saque la carga. Cuando por Puerto Suárez pasa el tren, pasa el ducto. Entonces,
esa inversión pierde su impacto porque definitivamente son los costos mayores en el tema de transporte, logística, en fin. Y este tipo de cosas, le doy el otro ejemplo, el fondo indígena, tanto que se llenaban la boca del fondo indígena, son más de 2.000 millones de bolivianos, casi 300 millones de dólares, que la ley 3058 de hidrocarburos crea para apoyar todo lo que es mejorar las 36 naciones originarias que existen en el país. Me habla de algunas cosas que no se hicieron bien, que no hubo la planificación que debía haber. ¿Las cifras se manejaron de manera responsable para usted, económicamente hablando, en el país? Yo creo que ahí ha habido un poco, estamos recién revisando, tengo solamente, por decirle, 5 días hábiles en el ministerio, entonces hemos tenido que estar trabajando, revisando, pero yo creo que vamos a tenerlas que trabajar a fondo, vamos a revisar también toda la parte de información que se ha generado y vamos a seguramente en su momento irlas presentando. Por el momento, el tema de estabilidad, el tema de cumplir con todos los compromisos están garantizados porque está el presupuesto 2019, con lo cual es baja la ejecución hasta que estamos por un 54% del presupuesto programado, por lo tanto hay margen. Y el presupuesto 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Poder Ejecutivo lo envió el 31 de octubre, por lo tanto, el 31 de diciembre, por término constitucional, está el instrumento del presupuesto, lo cual no crea ningún problema para seguir ejecutando todo tipo de proyectos. Y estamos dando prioridad para bajar ese desequilibrio campo-ciudad. En el tema de ejecución presupuestaria, todos los proyectos que son, por ejemplo, del campo, que están con el tema de servicio básico, que son de riego, que son mi agua, todos esos se le está dando la prioridad porque tenemos que nivelar, como se hizo en Santa Cruz, con la política del 50-40-10 de llegar, ejecutamos más de 1.200 proyectos en municipios y comunidades de agua, luz, y pasamos, por ejemplo, de 50% de tener electricidad a tener un 95%. Entonces, lo que hay que hacer es que esos indicadores también que tenemos en Santa Cruz vayan pasándose a nivel nacional. Y en este momento, todos esos proyectos que van al área rural, porque hay un desequilibrio acá, John. Ministro, me está diciendo que en su cabeza en este momento, quisiera usted también como política, es preocuparse más del área rural también para deshacer ese desequilibrio que hay, eso lo entiendo. Lo que pasa es que si usted no equilibra el crecimiento, genera todos los problemas que se dan. ¿Es prioridad darle atención ahora al área rural en la política económica del país? Claro, porque usted tiene el 70% de la población donde se van creando los círculos de pobreza y es donde se generan los problemas. Si usted puede darle las condiciones en los municipios, en las comunidades y elevar sobre todo los niveles de producción, productividad de esa gente. Solo le doy un dato, en Santa Cruz se trabaja con el 30-35% del potencial productivo de Santa Cruz. Entonces, es cuestión de reorientar el tema de las inversiones. Por ejemplo, estamos comenzando a exportar carne a China. Y si usted agarra el mercado de China solamente con eficiencia, con profesionalidad, lógicamente tenemos una mayor cantidad de ingresos que se pueden generar de una campaña a otra en el corto plazo. Pero si usted tiene una política como la que aplicó el gobierno, de que emitió un decreto el 2008, donde tiene cupo de exportación. Y te voy a dar un ejemplo, John, de cómo, porque tampoco hay que inventar la pólvora. El 20% de la producción de soya cubre el mercado interno. Y el 80% de excedente estaba dependiendo de un cupo que tenía que firmar un funcionario inferior cuando le daba la gana, porque atrasaba a veces 10 días, 20 días el tema de la exportación. El excedente. Y en ese lapso, entre 2008 y 2018, en 11 años, se perdieron 4.000 millones de dólares. Porque el comercio es muy dinámico, es el teléfono, o es el WhatsApp, o el precio, o la oferta, y lo que sí hay que trabajar es en la logística. ¿Cómo salimos a los puertos? Acuérdese que el sector de transporte tiene mucho problema porque en Chile han habido problemas, han habido ajustes, hay paros de 11 días, 20 días,
Entonces, solo sacando el decreto, eliminando ese decreto, usted libera la economía. Y claro, uno no puede de una u otra manera que dependa el cupo de un funcionario que está en La Paz y le va a decir, por ejemplo, a Santa Cruz, o le va a decir a Cochabamba, o le va a decir a Tarija, si Tarija tiene los vinos, oiga, no, espérese, ¿sabe qué? Primero voy a ver si usted puede exportar. Oiga, es una irracionalidad llevada al extremo. Entonces, con este tipo de medidas, yo creo que podemos recuperar lo que es la capacidad productiva y el potencial productivo que tiene el país. Bien, lo noto pensando mucho en Santa Cruz. No, es todos los departamentos. Por ejemplo, Tarija, tenemos en Potosí el litio, en Oruro tenemos el cemento, tenemos en Cochabamba todo lo que se refiere a lecherías, ganadería, y también en el Chapar el tema de la exportación de la coca, porque fíjese usted se va a la Argentina y de Tarija usted fíjese cuánto se exporta de coca, la coca social, esa que llega al norte. Yo alguna vez estuve en el norte y claro, ahí quién no agarra su coca y picha. Y por ejemplo, también en todo lado y en Santa Cruz, si es para que me acuerde de Santa Cruz, un día fui a dar una charla en una fraternidad que se supone que habían puro cruceños, cuando de pronto comienza todo el mundo a sacar su bolsita. Oiga, le digo, parece que estoy en Yapacaní, me siento bien porque había dado varias charlas, había trabajado con Cimar Victoria en varias negociaciones que hicimos de regalías proyectos. Entonces, yo creo que cada departamento tiene un potencial productivo. Entonces, cuando uno ve Potosí, el tema de los minerales, manteniendo medio ambiente, tenemos que comenzar a trabajar en Oruro. La Paz tiene un potencial muy grande, pero si uno no le da las condiciones, si uno le comienza a pasar trabas, uno le comienza a decir, no, ¿sabes qué? Tu proyecto primero te lo voy a aprobar, tenés que crear una empresa, tenemos 20 meses y después vamos a charlar. Creo que es un tema que el mundo ha cambiado mucho, un mundo globalizado en el cual nosotros pues no podemos mirar un espejo retrovisor de 500 años cuando tenemos aquí 20 años. John, yo te doy solo un dato, el Producto Interno Bruto, que lo estamos midiendo. ¿Cómo puede ser que Google, Apple y Amazon, 3 empresas, tienen el Producto Interno Bruto de 85 países? Claro. Entonces, económicamente, vos me dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Bolivia? Eso es lo grande que tenemos que pensar, el tema del talento, el tema del desarrollo tecnológico. Cochabamba es un potencial, por ejemplo, tiene un centro de operaciones, le vamos a decir ahí, de software, de todo. Entonces, es un potencial y comenzarse a sentar con ellos. ¿Qué necesitan para que el gobierno le facilite y usted sea más rentable? A ver, ministro, hemos tenido durante estos anteriores años cifras bastante considerables del crecimiento económico en el país, por encima del 4%, ¿no? La gente, aunque no entiende de números, lo entiende como segundo aguinaldo incluso, ¿no? Creo que ha sido una manera gráfica para decir estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ahora se le quita a la gente el segundo aguinaldo, se le dice que no se le va a dar, pero suena la campanita de un 3.i de crecimiento nada más. Esta campanita que está sonando, ¿qué nos está diciendo del crecimiento del país? A ver, no estamos fuera, no somos una isla. El contexto que tenemos, Argentina, 20 años, y voy a dar nombres con los Kirchner, se gastaron cualquier cantidad de plata. Vino Macri 4 años y no pudo enderezar la economía con medidas liberales. Ahora está el señor Fernández. Esperemos que pueda equilibrar la economía, sería ideal, porque tener vecinos con economías sanas también ayuda mucho a nuestra economía. Pero no son las condiciones que habían antes, en que tenías 5 veces más ingresos, el precio del barril de petróleo estaba en $140. Y tenés el caso extremo como está Venezuela, en el cual es tanta ya no se puede llamar un Estado, ese es un Estado fallido, porque no puede ser que el Estado venezolano solucione su problema económico sacando 4 millones de personas y que atiendan otros países. O sea, me estoy yendo al extremo. Y el Ecuador, que es un tema, por ejemplo, ideológico, que cuando había plata, el señor Correa, muy suelto de cuerpo, se puso a gastar, a hacer crecer el Estado, y lógicamente fue tanta su incapacidad en la parte económica que era fácil cuando los precios subían. Y él siempre que el imperio, pero el Ecuador en el tiempo de Correa y ahora es un Estado asociado del imperio.
porque su moneda de circulación es el dólar. En 10 años, con toda la bonanza, siendo doctor en economía, no tuvo la capacidad de tener una moneda propia. Fue muy cómodo. Entonces, y estamos viendo el caso de Chile en lo liberal. La parte liberal de Chile, usted se fija que tiene una mayor estabilidad, pero ahí vemos un caso que sube usted 4% al subterráneo y se arma semejante zafarrancho y ahora están por cambiar la Constitución. Entonces, algo está cambiando en la forma de hacer política. Ministro, se ha venido diciendo constantemente de que vienen momentos difíciles en el país, económicamente hablando. ¿Usted coincide con esto que se habla en las calles? Mire, la gente iba sintiendo una desaceleración, ¿ya? Pero también esa desaceleración era por el despilfarro que había en el gobierno y sobre todo que se hacían mega inversiones que no tenían el retorno. Por lo tanto, creemos nosotros de que había una desaceleración. Lo que estamos haciendo es frenar en este momento ese deterioro que lo tienen todos los países latinoamericanos, dependiendo en mayor o menor proporción. Lo nuestro bajó desde 5.8, bajó hasta 3.38, pero están las condiciones también como para poder recuperar, pero bajo políticas más liberales, nuevos mercados como el que estamos abriendo con China, está el tema del litio que hay que reactivarlo, los alemanes están trabajando en eso. Entonces creemos nosotros que están dadas las condiciones para manejarnos. Cortar el despilfarro. ¿Cómo van a cortar el despilfarro? ¿Qué despilfarro, ministro? O sea, el problema que hay, si usted se fija en los gastos que hay de los años anteriores, sobre todo entre 2006 y 2012, son muchos, por ejemplo, el caso del Fondo Indígena, el caso, por ejemplo, de la planta de urea y amoníaco, o sea, hay varias carreteras con costos altos, entonces creo que hay que entrar en una etapa de racionalidad y sobre todo la priorización de lo que son inversiones y equilibrar lo que es el tema, primero, crecimiento económico, pero también con desarrollo humano. Solo te doy un ejemplo, John. El crecimiento económico ha estado arriba de 4.5%, pero en 14 años del anterior gobierno, con 5 veces más plata, con más deuda, con las remesas que llegan del exterior, el 49% solamente tenía cobertura financiera de salud. O sea, que el 49% que había de cobertura financiera, estábamos hablando que 51% de los bolivianos no tenían cobertura de salud. Son 5.6 millones de personas que no tenían ni una cobertura financiera para atenderse y trabajaban con lo que se llama la medicina de bolsillo. Cada uno si tenía, bueno, porque también cuando hubo la bonanza, cuando iba alguien a hacer una encuesta, ¿qué quiere, señor, usted? No, yo quiero mi coliseo, yo quiero que me hagan el pavimento. ¿Por qué? Porque el pavimento sube el terreno, sube la casa, el auto no se arruina, pero en la primera enfermedad vende el terreno, vende la casa porque no tiene un buen seguro. Entonces, ese es el drama que ha vivido Bolivia, o sea, y al gobierno se le ocurrió, al anterior gobierno se le ocurrió, como vio en las encuestas que 51% no tenía cobertura financiera, se le ocurrió alargar el seguro universal de salud sin ninguna... La respuesta al final a mi pregunta es que no debemos esperar un momento económico malo en el futuro. Yo creo que no. Lo que sí hay que tener una claridad de que vamos a frenar el deterioro que había con el gobierno por ese tipo de prioridad del cemento. O sea, yo te pregunto, John, de todo lo que se hizo en un programa que se me ocurre, Evo Cumple, por ejemplo, que 5% fue a salud. Y en construcción cemento iba un 80%. Bien. Ese era... ¿Por qué? Porque tenían que llevarlo a inaugurar, porque a veces la inauguración, por ejemplo, de 3, 4, 5 piezas de escuela o aulas, costaba más porque había que llevar el avión, había que llevar la guardia. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo, la presidenta ha sido muy clara. Primero, no nos vamos a quedar más del tiempo que determine el poder, la Asamblea Plurinacional. No podemos, porque ese es el compromiso del pueblo boliviano, no podemos estar. Entonces,
la presidenta, por otro lado, las instrucciones que han dado son precisas. Primero, mantener el equilibrio, el presupuesto se va a mantener. Por lo tanto, yo quiero que la población esté tranquila. Se está liberando el tema económico y creemos nosotros que es cuestión que dejemos estos paros irracionales que están llegando a la locura y rayando ya con el terrorismo, porque reventar un caño de gas, querer que estalle Sencata, donde ha podido haber infinidad de muertos, creo que estamos llegando a un extremo en el cual pedimos tranquilidad, pacificación, porque vamos a recuperarnos, porque también hay que considerar que Chile, Venezuela, Brasil, Argentina, Brasil un poco menos, pero están con problemas, Ecuador también. Ministro, y no tengo un minutito. ¿Dólar no se va a tocar? No, absolutamente, lo vamos a mantener. Segundo, ¿siente usted en el ambiente que hay una especie de incertidumbre, de inseguridad por todo lo que ha pasado? Yo he visto a la gente, por ejemplo, ir a los bancos a sacar su plata, ¿no?, ante esta incertidumbre. Esto me imagino que desestabiliza también un poco el movimiento económico. ¿Qué le diría a toda esa gente que tiene incertidumbre en este momento? A ver, siempre hemos tenido el 2003 también. Cuando entró Jaime Paz Zamora también, las reservas estaban negativas. Entonces, este país siempre ha tenido la posibilidad de recuperarse. En este momento las reservas no tienen problemas, han caído efectivamente por la caída de los precios de materias primas, pero se están manteniendo y todavía tenemos nosotros las posibilidades que con estas medidas simples que vamos a ir trabajando, y es más, yo pensando con la presidenta, es pacto fiscal y además con toda la información económica generar las políticas económicas de Estado que se tengan que aplicar después al nuevo gobierno, podemos sugerirlas. Porque John, mostrame una propuesta económica de los partidos políticos que hayan hecho en la anterior elección. Una, no hay. Entonces, la presidenta, su preocupación, primero, es en el tema político, que está habiendo mucha irracionalidad, cuando lo que necesitamos es la estabilidad y pacificación. Y en el tema económico, la instrucción es, demos todas las condiciones para volver a recuperar todo lo que es Bolivia. Estamos bien, así que para tranquilidad de la población, y yo te agradezco yo en esta oportunidad, vamos a comenzar a pagar en los plazos todo lo que son sueldos, los aguinaldos, y están garantizados también todos los bonos. No va a haber ningún problema en cumplir con todos los compromisos presupuestarios que están en el presupuesto, que están en los proyectos, y para el área rural. Han estado diciendo que se les iba a quitar los terrenos, que no se les va a pagar. Todos los proyectos están garantizados. La presidenta ha sido precisa en eso. Se están revisando todos los proyectos, se están pagando todas las planillas y que se quede tranquila la población. Ministro José Luis Parada, un gusto tenerlo aquí en Fides y bienvenido siempre a su casa. A usted, John, y ha sido un gusto conocerlo personalmente y nuevamente decirle que usted ha sido uno de los guerreros y uno de los primeros afectados de lo que es el abuso de poder. Gracias, señor ministro. Gracias por reconocerlo. Le agradezco mucho. Volveremos luego de la pausa, amigos. Este momento que está viviendo el país nos está afectando psicológicamente. Es decir, no es pasarla, no es ir a comprar la carne, la preocupación por el pollo. Psicológicamente nos está afectando. Y esa afectación puede durar mucho tiempo. Los psicólogos en el país están muy preocupados. Han llegado muchísimos casos a centros de ayuda, de terapia de psicología, precisamente con esta clase de síntomas ya de terror, de angustia, de estrés, de desesperación. Es necesario que nos calmemos. Profesionales nos hablarán de este tema a la vuelta en Antes de Mediodía. 11:34, ya volvemos.